Quisiera orar antes de comenzar este tiempo de meditación en su palabra, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea el Señor mismo haciendo la obra que los predicadores no podemos hacer. Transformar el corazón. Solamente Dios puede transformar el corazón. Solo Él nos puede convencer de aquellas cosas que necesitamos hacer. Oremos. Gracias, Señor, te damos por estar con nosotros, por habernos prometido, Señor, y tu promesa real de que tu presencia nos acompaña y de que podemos ser testigos, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo en nuestra vida. Permítenos, Señor, entender tu palabra, esa palabra que no fue escrita con corazón de hombre, que no proviene de un corazón humano. Esa palabra, Señor, que alimenta el alma, llena el corazón, transforma y hace sabio al humilde, al sencillo. Ayúdanos, Señor. Abre el corazón. Quita el velo, Señor, de nuestra vida para honrarte y glorificarte, para darte a ti, Señor, toda la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema del mensaje que estaré compartiendo, mis queridos hermanos, en esta mañana se titula Una iglesia creada para dar la gloria a su Señor. Una iglesia creada para dar la gloria a su Señor. Mis queridos hermanos, si como iglesia no estamos dando la gloria a nuestro Señor, esto significa que sí le estamos dando la gloria a algo más o a alguien más. Usted se preguntará, ¿cómo es eso posible? ¿De qué manera o maneras estoy dejando de dar la gloria a Dios? Porque esta es una expresión muy común en los labios del pueblo cristiano. Recibe toda la gloria. Te doy gloria. La gloria de Dios. Y es bastante común en los cantos. Pero cantar sin el entendimiento que transforma el comportamiento y la vida no sirve de nada. ¿Cuánto tiempo dedico para estar con Dios? Entonces, permítame usar una alegoría para poder comprender si nuestra relación con Dios nos lleva a honrarle y darle gloria a su nombre. Trasladémonos por unos instantes al contexto del hogar. ¿Qué pasaría si usted, esposo, no le dedica tiempo a su esposa? ¿En qué situación se está metiendo? Todos sabemos, los que estamos casados, qué pasa cuando no le damos tiempo a nuestras esposas. Cómo ella se siente, cómo se siente su corazón. Esto puede hacer que la relación tambalee. Puede ser que el hogar se vaya desmoronando. ¿Qué pasaría si los padres no dedican tiempo a sus hijos? ¿Qué será de ellos? ¿Qué pasaría si los padres no pueden pasar un tiempo con ellos? Quizá un tiempo de juego, o un tiempo de estudio, o quizá un tiempo simplemente de conversación, de plática, de padre a hijo o hija. Esto haría que los hijos desarrollen tristeza, distanciamiento. El día de hoy vemos a muchos hijos muy distanciados de sus padres. Viven en el mismo lugar, cenan en la misma mesa, pero el corazón de los hijos está distanciado de sus padres. Y es triste ver eso. Tengo la oportunidad de ser profesor y
Tengo estudiantes que son pequeños. Muchas veces están distanciados de sus padres. Ahora, ¿qué pasaría si por otro lado sí lo hago? Si cumplo con todas estas cosas, ¿cuál sería el resultado? Estaría demostrando que verdaderamente los amo, que verdaderamente los honro. No solamente de boca, no solamente decirle te amo a la esposa o al esposo, o te amo a los hijos, pero con mi actitud estoy demostrando algo completamente diferente. En el día de hoy, hermanos, nos encontramos con una gran demanda de tiempo por parte de aquellas personas que nos aman. Ellos no quieren dinero, no quieren cosas materiales innecesarias, no quieren super comodidades. Lo que necesitan es un poco de nuestro tiempo. Entonces, se puede concluir que mis prioridades, mi corazón, lo que considero más importante, se encuentra en el lugar donde dedico más de ese tan reclamado tiempo. Si no estamos con ellos, ¿en dónde estamos? ¿Con quienes sí estamos? De la misma manera, queridos amigos y hermanos, nos pasa con nuestro Dios, a quien muchas veces de labios decimos que lo honramos y lo amamos y le cantamos. Sin embargo, nuestro tiempo con Él pasa en el olvido. Y luego nos preguntamos por qué nuestra vida se desordena y no nos va bien. ¿Y por qué el hogar está tambaleando? ¿Y por qué el hogar no está funcionando? ¿Y por qué en el trabajo he cometido diferentes errores o malas decisiones? Puede ser que estemos honrando más a nuestro trabajo que al dador del trabajo. Y a veces, hermanos, caemos en esto. Honramos más las cosas que Dios nos da antes que al Dios que nos da estas cosas. Puede hacer que estemos honrando más a nuestros ojos antes que a quien le plació darnos la vista. ¿Alguna vez se ha preguntado cuántas horas pasamos detrás de un computador, celular, etcétera, antes que pasar con nuestro Señor y Dios? Entonces, hermanos, podemos decir que nuestro conocimiento, nuestro acercamiento de quién es Cristo, nos permitirá obedecer su palabra. Por consiguiente, nos permitirá honrarle de todo corazón. No de labios para afuera. Dios se quejaba de su pueblo y decía, este pueblo solo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Está nuestro corazón lejos del Señor, hermanos? Nuestro conocimiento de su esencia, de la esencia de quién es nuestro Señor Jesucristo, nos dejará saber que no es Él quien gira alrededor de nuestras vidas o nuestras actividades, sino que somos nosotros, nuestras familias y relaciones que subsisten a causa de que Él es el centro de todo. Él es el centro de nuestra vida. Por esto el apóstol Pablo, con mucho ahínco y compromiso, presenta a los colosenses en el capítulo 1 la revelación que le había sido confiada por Dios acerca del Señor Jesucristo. Luego de que Epafras, aquel que pastoreaba la iglesia,
en Colosas, pide a Pablo consejo y se acerca a él y dice: Pablo, ayúdame, hay algunas amenazas en la ciudad. Hay un pensamiento gnóstico y se quiere inmiscuir dentro de los creyentes. Creían los gnósticos que Jesús había venido como un espíritu que merodeaba por la tierra y que de cuando en cuando se aparecía y hacía milagros y se presentaba. Pero esto negaba que Él había muerto en una cruz y había resucitado. Entonces Pablo lo que hace es afirmar en ellos el conocimiento de quién era Cristo. Y entre tantas cosas que Pablo menciona, lo presenta al Señor con tres características que se las quiero compartir. Abramos la palabra de Dios en la carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículos del 15 al 17. ¿Qué les parece si los leemos? Miren lo que dice aquí. Colosenses 1, del 15 al 17. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A través de Él subsisten, por Él subsisten. Él las hace subsistir, Él les da vida. Estos tres primeros versos, hermanos, nos muestran a Cristo como aquel Dios creador. La predicación basada en la palabra de Dios, del Evangelio, siempre nos estará mostrando a Cristo como Dios. Muchos han intentado enseñar que Cristo no es Dios, es simplemente un profeta. Otros decían que Él simplemente era el Hijo de Dios, con minúscula. O que Él era un buen hombre a seguir. Es por eso que el apóstol Pablo lo primero que hace es presentar en su mensaje la relación que tiene el Hijo con el Padre. Mire el versículo 15. Dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Algunas versiones de la Biblia nos explican un poco más claro esto. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Mire cómo lo presenta. Él es la imagen visible de Dios que es invisible. Él es la imagen visible de aquel Dios que ustedes no vieron. La palabra de Dios para todos. Miren lo que dice. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es el mismo Dios en forma visible. Y la traducción al lenguaje actual, miren lo que dice, es la imagen del Dios que no podemos ver. La palabra griega que emplea aquí el apóstol Pablo cuando escriben para imagen es eikon. Eikon viene de ahora nuestra palabra castellana ícono. Eikon, la cual significa revelación perfecta. O sea que Cristo es la revelación perfecta de su Padre. En Cristo podemos ver exactamente
¿quién es Dios? Es la proyección en alta definición, para hablar un poquito más tecnológicamente. Cristo es la expresión suprema de Dios. Mire lo que dice la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 6. Nos movemos una paginita para la izquierda. Filipenses 2:6, mire lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero Él es en forma de Dios, dice. En el pensamiento griego, la palabra imagen, esa palabra que estamos resaltando en esta mañana, incluye en su definición la naturaleza de aquello que está representando. Es decir, que no necesariamente estamos hablando de una parte estética o gráfica o visible, sino más bien a su misma esencia divina, a su corazón, a su forma de proceder. El Señor Jesucristo nos demuestra el corazón del Padre, nos demuestra el amor del Padre, nos demuestra su cuidado hacia nosotros, demuestra quién es su Padre. La segunda cosa, hermanos, que vemos en este versículo es la relación que tiene el Hijo con toda la creación. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 15. Él es el primogénito de toda creación. La palabra primogénito no quiere decir primero en proceso de creación. Tampoco quiere decir la primera criatura de la tierra. Cristo no es la primera criatura de la tierra, sino que significa primero en posición, en estado, en estatus. Viene de la palabra griega protótokos, que significa hijo mayor. Protótokos significa hijo mayor. El hijo mayor en la cultura hebrea era el que tenía la primogenitura, tenía la bendición principal de su padre. Eso lo podemos corroborar cuando leemos la historia de Esaú y Jacob. ¿Sí? Mi esposa es amante del Antiguo Testamento. Y ahí vemos el significado de qué es, que Él es el primogénito de toda creación. Es el que está en primer lugar, que su posición es el principio. El Señor Jesucristo dice: yo soy el Alfa y la Omega. Entonces, lo que Pablo quiere enseñar a los creyentes es que Cristo es preeminente sobre la creación, que tiene mayor importancia sobre ella porque Él mismo la creó, Él mismo la diseñó y Él mismo la sustenta y le da vida. Tenemos más detalle en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol Pablo se preocupa en que Cristo debe ser presentado como Dios.
y como ese Dios eterno, ese Dios creador. Porque es importante que ellos reconozcan la esencia de Cristo. Porque a través de entender su grandeza, su magnificencia, su deidad, su poder, su autoridad, su identidad, hermanos, nosotros podemos ser transformados para ser obedientes. Una iglesia que se rinda a ese Dios eterno, a ese Dios que nos habla, a ese Dios que nos deja mandamiento, a ese Dios que nos deja su palabra. En segundo lugar, Pablo presenta a Cristo como el Señor de la iglesia. Hemos visto que Pablo primero lo presenta como Dios creador, como Dios eterno. En el principio era el Verbo, dice Juan, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, existía con Dios, y ese Verbo era Dios. Ahora Pablo pone énfasis en que Él es el Señor de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es la cabeza del cuerpo, Él es el que falé del cuerpo, su cabeza que falé. Es su gobernador, es su Señor, es aquel que guía, que cuida, que provee, que pastorea a su cuerpo, a su eclesía, a su asamblea, a la reunión de creyentes que hemos decidido seguirle, aun si tuviéramos que perder nuestra vida. Tuve la oportunidad de conocer a una de las misioneras de la Alianza, y cuando éramos compañeros de estudio, ella ya decía que su llamado eran las misiones, que quería ir a África. Es bastante común cuando uno está estudiando que uno comparta lo que siente de parte del Señor, aunque a veces el Señor nos guía a cosas que no nos esperábamos. Y dentro del testimonio de ella quería ir a África y estaba estudiando ya francés. No podía pagarse un curso en la Alianza Francesa, pero era cómico que cada vez que ella trabajaba también en la recepción, y cada vez que uno se acercaba a ella para información o alguna cosa, estaba escuchando sus videos en francés, aprendiendo francés para poder ir a un lugar de África. Y un día yo me le acerqué y le dije: Isabel, ¿qué pasa si te vas a África y un león entra en tu carpa y te devora? Y ella me dijo: Mario, ya estoy muerta. Ya estoy muerta. Sea lo que sea que me pase, yo he decidido seguir a Cristo y predicar, así sea que cueste mi vida. No estoy pensando en qué me pueda pasar. Ya he muerto. Y me recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí.
lo que vivo en este cuerpo, lo que vivo en este contexto terrenal, lo hago para servir con toda mi vida al Señor, a Cristo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es la cabeza, Él es la kefalé. Si Él es la cabeza, entonces, hermanos, ¿por qué persistimos en hacer nuestra voluntad y no la de Dios? ¿Por qué los esposos cristianos quieren divorciarse de sus esposas? ¿Por qué las esposas no respetan a sus esposos? Y nos olvidamos que hay un gobernador sobre nosotros, que es nuestra cabeza, el cual nos enseña y nos dice que debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y muchas veces nos quejamos y digo, Señor, pero esa esposa que me has dado es brava, me hace problema por todo, no cocina bien. Pero cuando, hermanos, nos fijamos en quién es nuestro Señor y qué es lo que nos pide Él a nosotros, no hablaríamos así delante de Dios. Tenemos un Dios que es nuestro esposo y que nos ama como un esposo. Y si Él nos ama cuando nosotros pecamos, y nos ama y nos perdona y nos tiene que cargar cuando somos malcriados, y somos rebeldes, y somos difíciles de soportar, y somos contumaces muchas veces en nuestra actitud con Dios, hermano, usted y yo tenemos un mandamiento de amar. Él es nuestra cabeza. Y así todos somos su iglesia. Él es la cabeza. Y el cuerpo es su iglesia, todo ese conjunto de personas. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tengo que seguir a Cristo hasta la muerte? ¿Por qué? O sea, yo lo puedo seguir, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo estudiar la Biblia, yo puedo orar, pero hasta la muerte no creo que pueda hacer eso. Hay un himno muy antiguo que me acuerdo, mi pastor me lo enseñó. Y este himno figuraba que era Cristo el que estaba cantando el himno. Y decía así, me impactó mucho y me lo aprendí. Dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Mi vida yo di por ti, tú quedas por mí. Y hermanos, nuestro compromiso es así, hasta la muerte. Hoy en día quizá no tenemos la persecución que hay en estos países musulmanes, pero hay otro tipo de persecución que demanda que nuestra vida permanezca cimentada en su palabra. Que choca cuando nos encontramos con gente que tiene un pensamiento superior o un pensamiento más moderno, más abierto. Y nos quieren cortar la cabeza si permanecemos en su palabra. Nos dicen retrógradas, nos dicen tontos. Pero aún así, hermanos, nuestro compromiso es con nuestro Señor.
aquel que es la cabeza. Dice, es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Es decir, que ninguno de los que había resucitado, Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, le dice, niña o hija, a ti te digo, levántate, talita cumi. Sus restos aún están aquí en la tierra, esperando por la venida de su Señor, que Él transforme este cuerpo corruptible a un cuerpo semejante a su gloria. Él es aquel que puso su vida por nosotros y que venció el poder que la muerte tenía sobre nosotros para darnos su vida. Por eso Cristo en todo, dice el texto, tiene la preeminencia. Versículo 18, en la última parte. Él tiene primer lugar sobre nosotros. Versículo 19 dice que en Él habita toda la plenitud. Lo que Pablo está queriendo infundir en el corazón de la iglesia es que Cristo es verdaderamente Dios. Él es el Hijo que complace de manera perfecta a su Padre, tanto que el Padre haya pleno contentamiento en su Hijo y habita en Él. Todo su poder, toda su esencia, toda su plenitud viviendo en su Hijo Jesucristo. Por eso mismo el Señor nos dice que Él y el Padre son uno. Juan, capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Y los judíos rabiosos crujen sus dientes y le quieren apedrear porque dice que se hace como Dios. ¿Quién eres tú para decir que puedes perdonar pecados? Te haces como Dios. Él es nuestra cabeza, hermanos. Nos sometemos a Él. Y en tercer lugar, Pablo presenta a Cristo como aquel Dios de paz. Mire lo que dice el versículo 20 al 23. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia inmerecida la que Dios nos ha dado! Que nos ha reconciliado habiendo sido enemigos. La palabra que se usa aquí para reconciliar quiere decir traer armonía, traer paz, restaurar una relación rota que antes había sido buena, había sido perfecta. Romanos capítulo 5 dice que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por creer en Él. Pero no se trata de una creencia intelectual, sino una creencia que me lleve a seguir a Cristo. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, bueno, yo creo en el Evangelio. Bueno, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo en Dios. Yo sé que Él es real. Sé que lo que dice la Biblia es cierto, pero todavía no es mi tiempo. Todavía no es mi tiempo para reconciliarme con Dios. Todavía no es mi tiempo para vivir en santidad. Todavía no es mi tiempo para apartarme del pecado. No has creído en Cristo todavía. No crees en el Evangelio. Eso no
es fe. Fe significa una conducta que anhele parecerse a su Señor. Y a veces, hermanos, no comprendemos esto. No somos perfectos, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero la fe, hermanos, nos lleva a cambiar la vida. Dice el versículo 22 que Él nos quiere presentar santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Me reconcilia con Dios. ¿Para qué? Para que ahora mi vida se transforme y sea presentada delante de Dios como santa, como irreprensible, sin mancha. Dice que somos criaturas suyas. Somos hechuras suyas, creados para vivir, para andar en buenas obras, en aquellas obras que Él ha destinado desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Y eso significa una conducta agradable a Dios, una conducta que exalte a Dios, una conducta que honre a mi Señor, que le dé la gloria. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué, hermanos? En la fe. Que podamos permanecer fundados en su palabra, en la fe, en una vida que le agrade al Señor, en una vida que predique más, en una vida que evangelice más, en una vida que proclame más que nuestros equipos de sonido. Concluyo y le hago una pregunta: ¿cómo debemos dar gloria al Creador? ¿Cómo debemos dar gloria al Creador? Sí, hermano, yo le doy la gloria al Señor cantando: recibe toda la gloria. Queridos amigos, como lo hemos dicho antes, si nuestra vida no certifica que le damos la gloria al Señor, de nada sirven nuestros cantos. Si nuestra vida no demuestra un cambio de actitud, de nada sirve lo que nos jactamos. Esa vida hipócrita de demostrar algo que no vivimos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esa es la adoración que Él busca. Ese es vuestro culto. Ese es vuestro culto de corazón, racional. Esa es vuestra adoración verdadera, la que Cristo recibe como olor grato y fragante. ¿Cómo podemos honrar a nuestro amo y Señor? Mire lo que dice Juan capítulo 14. Dice: el Señor Jesucristo les enseña: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra. ¿Cómo podemos honrar a nuestro amo y Señor? ¿Qué hace un siervo con su amo? Le sirve. Podemos servir al Señor
Y no estamos hablando de posiciones públicas o servicios públicos. A veces, hermano, el servicio que más podría impactar se lo logra encerrado en nuestro cuarto, cuando doblamos nuestras rodillas delante del Señor. Tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que mira tu oración, tu Padre que ve tu actitud, tu Padre que ve tu humillación a su presencia. Él responde en público, recompensa en público, atiende. Podemos servirle. ¿Cómo damos gloria al Creador? Viviendo con una conducta agradable a Él, ofreciendo nuestra vida como un sacrificio mismo. ¿Cómo podemos honrar a nuestro Dios de paz? A ese Dios que nos reconcilia, que trae armonía, que restablece la relación que se había perdido, que estaba rota, cortada, buscándole en oración. La carta a los Filipenses del apóstol Pablo dice: por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué honramos a Dios cuando oramos? Porque reconocemos que Él es real. Porque reconocemos que Él es fiel y que nos escucha. Y que tiene todo poder para respondernos en nuestra debilidad, en nuestras carencias, en nuestras circunstancias. Que Él es nuestro pastor y si estamos con Él nada nos falta. Él honra la fe de sus hijos que se acercan a Él sinceramente y de todo corazón, buscando la paz. Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos llevarán el nombre de Dios en alto. Ellos le darán la gloria a Dios. Querido amigo, hermano, necesitas reconciliarte con tu esposo, con tu esposa. La relación está rota. Necesitas reconciliarte con un amigo que te traicionó, con tus hijos, con quienes hay fricción continuamente. La palabra de Dios nos deja esta palabra de libertad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Te gustaría darle gloria a Dios siendo un hijo verdadero? Un hijo que le dé gloria y honra a su Creador. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque podemos, Señor, abrir tu palabra, apreciar lo que ella nos enseña, la magnificencia, la grandeza de lo que nos habla de Cristo Jesús. Señor, enséñanos cada día a postrarnos a sus pies, así darle la gloria, así darle la honra con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestros hechos. Esfuérzanos, Señor. Somos débiles, Padre, y necesitamos, Señor, tu ayuda. Necesitamos, Señor, tu soporte, tu respaldo, tu apoyo. Dirígenos cada día, Señor. Levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, como una muestra de que entregamos delante de ti nuestra vida, Señor. Gracias, Señor.